Cristo, para tener comunión, para bendecir al Señor, para adorarlo, para darle a Él la gloria, la honra, el poder, la alabanza. Él es digno de que nos rindamos en espíritu, alma y cuerpo, mente, voluntad y emociones en su presencia. Y es un nuevo día para que podamos completamente seguir aumentando en la presencia del Señor. Dile a la persona que tienes al lado: aumento es la voluntad de Dios. Amén. Aumento de manera integral. Así que creo que nuestro Señor nos ha venido dando una serie de enseñanzas que tienen que ver con el aumento. Y nosotros en la palabra siempre vemos que Dios no es Dios de resta. Él es Dios de multiplicación, de manera exponencial. La pregunta es, ¿qué es multiplicación sino aumento? Amén. Él va de menos a más. Y eso lo podemos ver en la alimentación de los 5,000, de los 4,000, en la multiplicación de los peces y los panes. ¿Qué había? Aumento. Pero podemos pensar de esta manera: había poco, y cuando había poco, Él lo convirtió en mucho. El aceite de la viuda, Él lo convirtió en mucho. ¿Sabes? El poquito de masa que tenía la mujer, cuando Elías la visitó, sencillamente ella iba a hacer una pequeña torta y ya se iban a echar a morir. Y cuando había poco, Dios lo multiplicó y nunca se acabó. Así que es importantísimo ver que Dios siempre va en aumento. José, a pesar de pasar circunstancias difíciles, él siempre fue de menos a más. ¿Qué es eso? Aumento. Ahora, el principal y más importante aumento es seguir avanzando en el Señor, en una vida consagrada, en una vida donde nosotros como seres humanos somos imitadores por naturaleza. ¿Por qué? Porque siempre vamos a querer ser como aquel, o la ropa de aquel, o los tenis, o siempre tendemos a ser imitadores. O nos ponemos algo o imitamos a alguien. Y somos imitadores por naturaleza. ¿Por qué? Porque fuimos creados para seguir un modelo. Fuimos creados, ¿para qué? Para que un modelo nos fuera mostrado y para que ese modelo fuese aumentado en nuestra vida. Así que toda vez que nosotros crecemos espiritualmente, nos parecemos más al Señor. Vamos a hacer una oración en esta mañana por la enseñanza. Padre, gracias en esta mañana por la palabra que tú tienes, esa palabra que nos fortalece, que nos edifica, esa palabra que nos lleva, Señor, a aumentar en ti, esa palabra que nos lleva, amado Señor de gloria, completamente a morir, Señor amado, a lo que hay que hacer morir en nuestra vida, Padre, y a crecer, a resucitar lo que necesita ser resucitado en nuestras vidas. Y aquí estamos. Te damos gracias porque hemos sido puestos en un ambiente de vida, Señor, porque todo lo que está vivo crece. Y aquí estamos, Señor amado, con la vida que tú nos has dado en el Espíritu, para crecer espiritualmente, para aumentar espiritualmente, para ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Amado Señor, te damos gracias por esta gran oportunidad que tenemos completamente de estar ante ti, y nos humillamos. Amado Señor, nos entregamos completamente a tu buena, perfecta y agradable voluntad. Aquí estamos para que sigas fortaleciendo nuestro espíritu, para que nos sigas llenando, amado Señor, de ti. Aquí estamos, Señor de gloria,
porque queremos en esta mañana, completa y totalmente, Señor, escuchar tu voz. Aquí venimos a este lugar para decirte que te amamos, que te adoramos, Señor, y que tú eres, Señor amado, el objetivo más importante que tenemos cada día de crecer en ti, de entregarnos completamente con una fe sincera en tu presencia, reconociendo que tú eres el buen pastor, que has dado tu vida, Señor, por tus ovejas, y tú lo dijiste, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Y nosotros hemos reconocido que tú eres nuestro buen pastor. Y como nuestro buen pastor, ven y toma el lugar que te pertenece. Ven a pastorear, ven a fortalecer, ven, Señor de gloria, completamente a ministrar y a exponer por tu Espíritu, Señor de gloria, esa palabra que tienes en esta mañana. Gracias por este tiempo. Gracias que donde se mueve el Espíritu de Dios hay libertad. Y a donde se mueve el Espíritu de Dios, sino donde se invoca el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Aleluya. Aquel que ha derramado su sangre para que hoy estemos delante de ti. Amado Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Así que es un gran privilegio y es una gran bendición que sigamos creciendo, que sigamos avanzando. Todos los días tenemos un camino que recorrer. A pesar de que una persona va a la empresa, va a la universidad, va a cualquier lugar, todos los días tenemos un camino que recorrer. Y ese camino, lo más importante que nosotros debemos entender es que todos los días ese camino es dirigido por el Señor. Cuando nosotros nos despojamos sencillamente de nosotros mismos y le decimos: Señor, guía mi camino, guía lo que tengo por hacer, guíame a crecer en ti, guíame, Señor, sencillamente a exponer tu nombre, a representar bien tu nombre. Guíame, Señor amado, a esa estatura que tú quieres que yo alcance, porque tú eres mi modelo. Y cuando nosotros avanzamos y crecemos, sencillamente dile a tu hermano: es aumento. Y algo que Dios quiere es que nosotros tengamos aumento y sigamos aumentando en esta tierra. Y todos los aumentos que el Señor te ve en todas las áreas de tu vida serán sencillamente la añadidura ¿de qué? De crecer espiritualmente, de aumentar espiritualmente en Él. Así que Dios quiere que como iglesia nosotros entendamos esto y quede bien profundamente clavado en nuestro corazón, que nos quede esa marca de ese aumento que Él quiere. Y yo les voy a invitar para que vayamos al Evangelio de San Juan, el capítulo 3, el versículo 30. Todo aquello, sencillamente que está estancado, no crece. Pero todo aquello que crece es aquello donde hay un ambiente que tiene vida. Y donde hay un ambiente que hay vida, todo crece. Si sembramos una mata en un buen terreno, si le echamos el abono, le echamos agua, ¿qué pasa con esa mata? Crece. ¿Por qué? Porque esa semilla tiene vida. Esa semilla está diseñada ¿para qué? Para que produzca vida, para que nazca un árbol, para que ese árbol dé fruto. Y sencillamente crece, y usted va a encontrar que un árbol de mangos, pues da mangos. Y fue alguien que sembró una semilla, o un palo de aguacate. Esos aguacates tan deliciosos, usted ve un árbol completamente en una semilla.
Cuando usted tiene una semilla, usted puede decir, yo tengo un árbol de naranja, yo tengo un árbol de aguacate. Y nosotros contratamos una persona que es especialista en terrenos. Y esa persona nos va a decir, aquí usted puede sembrar esto, porque analiza el clima, analiza el tipo de tierra, qué se puede sembrar ahí. Y entonces hay climas donde usted no puede sembrar papa. ¿Por qué? Porque la papa es de clima frío. Pero hay climas donde usted puede sembrar frutas y, por ejemplo, mangos, y los mangos tienden a ser de tierra caliente. Lo cierto del caso es que hay un terreno y se siembra una semilla porque hay un terreno y que recibe esa semilla y eso produce ¿qué? Un fruto. ¿Por qué? Porque hay vida. Así que un árbol que crece no fue de un momento a otro, fue un proceso sencillamente de ser puesto en un ambiente donde sabemos que hay vida. Dile a tu hermano, Jesucristo es la vida, Él es la fuente de todo lo que somos, Él es la fuente de la vida y fuimos diseñados, ¿para qué? Para crecer en esa vida de Dios, en esa vida espiritual, en esa vida donde el Señor dijo, yo he venido para que tengan ¿qué? Vida. Así que como hijos de Dios no fuimos puestos en un lugar espiritual para estancarnos, sino para crecer, para seguir avanzando. Y yo creo que esta palabra que nosotros vemos aquí en el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, una palabra dada, acuérdense que hay dos tipos de Juan, Juan el apóstol y Juan el profeta. Juan el profeta es Juan el Bautista. Juan el apóstol fue el discípulo del Señor. Ahora, cada uno pues hizo una labor diferente para el Señor. Pero lo cierto del caso es que la Escritura dice que este es el testimonio de Juan. Y siempre él está exaltando al Señor y lo está llevando por delante. Y le está dando la preeminencia. Y llega un momento en que el Señor comienza a crecer ministerialmente y comienza a verse un fruto y comienza a tener tal vez más discípulos que Juan. Y Juan lo que dice es, ese es el propósito por el cual estoy aquí. ¿Para qué? Para que no me sigan a mí. ¿Para qué? Para que lo sigan a Él. ¿Para qué? Para que yo mengüe. ¿Para qué? Para que Él se levante. ¿Y sabe? Y el mismo principio se da en la iglesia del Señor en este tiempo. Hemos sido puestos para que sencillamente nosotros podamos menguar y Él pueda ¿qué? Crecer y se pueda levantar. Y aquí en el versículo 30, en medio de esa controversia y esa inquietud, ese contexto, están hablando sencillamente de cómo es que este también está bautizando. O sea, tú llegaste primero y cómo es que después viene este y está bautizando. Y él da una respuesta, y la respuesta que él les da con respecto a esto fue esto: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y ciertamente, Juan Bautista comenzó un declive desde el punto de vista, digamos, del razonamiento, del estilo o de la prioridad que tenía como ser humano. Y el propósito de él era mostrar al Señor, era preparar un camino para aquel que venía, era mostrar y enseñar y señalar la voluntad de Dios. Y esa voluntad estaba expresada en una persona, la persona de Jesucristo. Y hacia eso era que él estaba siempre señalando, hacia la luz, hacia aquel que debía levantarse. ¿Por qué? Porque él debe tener la prioridad. Y esto lo entendió Juan. Y debido a esto, él siempre dijo sencillamente: yo me gozo. Porque el amigo se goza cuando ve a ¿quién? Al esposo. Porque él entendía lo que era la palabra del Antiguo Testamento y entendía lo que era Dios como esposo y lo que era el pueblo también como la esposa. Y en sentido figurado y significativo también la iglesia con la relación con su Señor Jesucristo. Así que es bien importante que nosotros podamos
mirar que Juan Bautista dijo, a mí me corresponde ir hacia abajo. ¿Y a él le corresponde qué? Dile a tu hermano, eso es aumento. Aumento de Cristo en tu vida. Por eso dijo Pablo, para que por la fe habite Cristo en vuestros corazones. ¿Sabe? El mensaje desde Génesis hasta Apocalipsis es Jesucristo. ¿Sabe? Él es el personaje principal. Él es la prioridad, Él es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, como cabeza y a la vez el modelo, nosotros estamos llamados a crecer en Él. Estamos llamados a relacionarnos con Él. Toda vez que invocamos el nombre de Jesús, el Padre recibe gloria. Dice la Escritura, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Un fruto de qué? De Cristo. Un fruto de Cristo y en Cristo. Por eso es importantísimo que nosotros podamos entender que siempre la voluntad del Señor es que no solamente como nacidos de Dios, seamos gente que vivimos en Él, sino que también avanzamos y crecemos en Él. Y también lo modelamos a Él. Es importantísimo que nosotros podamos entender que hemos sido llamados completa y totalmente para que Él sea el centro de nuestra vida, la prioridad en nuestra vida. A Él se le dio un nombre que es, sobre todo, ¿qué? Nombre. O sea, para que tenga el lugar más alto de autoridad que existe en todo el universo. Así que cuando nosotros entendemos esto, entonces será muy importante la persona de Jesús en la palabra. Todos los días los apóstoles no cesaban de enseñar por las casas y en el templo, ¿a quién? A Jesucristo. Algo pasa con la persona de Jesucristo y es que nosotros debemos ¿qué? Menguar para que Él crezca. ¿Por qué? Porque Él es la imagen, dice la palabra, no solamente perfecta, Él es la imagen del Dios invisible y Él es la imagen también que Él creó en la humanidad. ¿Qué tal les parece? Así que Cristo es el modelo. Si nosotros tenemos esto claro, de seguro vamos a aumentar a esa estatura del varón perfecto. Hace un tiempo, mi primer pastor que yo tuve, él me dio toda la obra completa del apóstol Juan. Y por lo tanto, mirando aquí, en el Evangelio, el mismo pasaje, el capítulo 3, él está diciendo lo siguiente. Entonces, a ver, Juan se me fue. Bueno, ya lo encontré. El que ha de ir, dice, él ha de ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. Dice el apóstol Juan, en la versión de la Dios habla hoy. Él ha de ir, ¿qué? Aumentando, ¿cierto? Un pastor siempre está para que Cristo aumente, para llevar a la gente en pos de ¿quién? De Cristo. Para que la gente ponga siempre su corazón y sus ojos en Cristo. Por eso el libro de los Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De manera pues que nosotros debemos crecer en Cristo. Y este crecimiento nos está mostrando que este crecimiento en Cristo es un crecimiento donde en el cielo, dice la Escritura, que hay un aroma a vida, pero también en el mundo espiritual se manifiesta un aroma para muerte, ¿sabe? Y ese aroma de vida es un aroma
agradable delante del Señor. Dice la Escritura que somos olor grato en su presencia. Es muy importante como pueblo de Dios, entonces, que podamos entender que siempre es la voluntad de Dios que crezcamos espiritualmente, aumentando nuestra disciplina espiritual de una vida consagrada al Señor, siendo Cristo nuestro modelo y estatura para alcanzar. ¿Y sabe? Y allí está el centro de la voluntad de Dios. Una vez le preguntan: Señor, ¿y qué podemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es decir, para poner en práctica la voluntad de Dios. Él dijo, sencillo, que crean en el que el Padre ha enviado. Y el Padre ha venido en el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Dios. ¿Quién es el Padre? Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Pero el Padre dijo: este es mi Hijo, óiganlo a Él. ¿Y cuál es la labor del Espíritu Santo? Él les recordará lo que yo les he hablado, es decir, todo lo que es la persona de Jesús y lo que aprendemos en la palabra con respecto a la persona de Jesús. ¿Qué es eso? Sino aumento espiritual. Cuando invocamos al Padre, lo invocamos es en el nombre de Jesús. ¿Qué es eso? Aumento. Dándole gracias al Señor, porque la gracia de Dios en Cristo nos ha hecho uno solo con Dios, en un mismo espíritu. Tenemos una misma unidad. Pero esto no fue de un momento a otro que lo entendimos. Esto fue en una dedicación. ¿De qué? De escudriñar la palabra. De permitir que el Espíritu Santo también nos enseñara. Y de que hoy nosotros podamos entender, reconocer que hemos sido llamados con ese propósito. De que la voluntad de Dios plena prevalezca en nuestra vida. Tanto en intimidad con Dios como de conocimiento en la palabra y de testimonio fiel en la vida práctica y relaciones con las personas. De manera pues que es importante ir hacia adelante y no detenernos en ese crecimiento. Es decir, nosotros debemos no permitir que nuestra vida esté estancada, sino que nuestra vida vaya en avance. ¿Por qué? Porque fuimos puestos en ese ambiente de vida para que podamos seguirnos relacionando con el Padre, para que podamos crecer no solamente adentro, sino manifestar ese crecimiento afuera. ¿Cuándo manifestamos ese crecimiento? Cuando vivimos, cuando buscamos al Señor de manera sincera, cuando leemos la palabra, pero también cuando buscamos allá afuera ponerla en práctica. Estamos señalando a Cristo. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Cristo. ¿Cuál es la mayor necesidad de este mundo? Cristo. ¿Por qué nuestro Señor no te llevó al cielo de una vez cuando te salvó? Porque el Señor dijo: los voy a dejar para que ellos modelen a mi Hijo, para que ellos le muestren al mundo quién es mi Hijo. Porque mi Hijo es la luz para el mundo, porque el mundo debe brillar con la luz de Él. Y esa luz y esa persona, ¿dónde van a estar? En su pueblo. ¿No dice la Escritura que el reino de los cielos es como una ciudad asentada en una colina o en una montaña? Una ciudad llena ¿de qué? De Cristo, de luz. Una ciudad cuyo centro es Cristo. ¿Hacia dónde va la vida de un creyente? Dile a tu hermano: hacia el aumento en Cristo. Hasta que el día sea ¿qué? Perfecto. ¿Y sabes cuándo ese día es perfecto?
cuando seamos manifestados con Él en gloria, cuando Él se manifieste. Allí experimentaremos una plenitud completa y total. Pero mientras tanto aquí estamos en aumento en Cristo. Nosotros no alcanzamos a entender espiritualmente la dimensión de lo que pasa cuando usted crece en Cristo. Yo me acuerdo que una vez iba caminando por la calle y de un momento a otro una persona me miró con mucho odio como un habitante de calle y él dijo: Jesús nada tiene que hacer aquí, y se fue. Y bueno, eso hace mucho tiempo. Y hace como unos 8 días me encontré, tuve una charla con una persona y me dijo que había tenido la misma experiencia por la calle. Es que ábrase Jesús, le dijo de esta manera. Ciertamente las tinieblas reconocen dónde está Jesús. Y sabes, y Jesús está multiplicado en esta tierra, está multiplicado en el mundo por medio de cada hijo de Dios. Corre la verdad de Dios, corre la gracia de Dios, se modela a Jesucristo. Hay un pueblo que crece, hay un pueblo que avanza con esa luz. Y nuestra labor es hacer que cada persona sea un testimonio vivo de Cristo. Y que esa persona haga que Cristo resplandezca allá afuera. Y el Señor va añadiendo los que han de ser salvos, los que han sido encaminados a ser conforme a la imagen de su Hijo. Porque nosotros tenemos ese propósito y es aumentar. Así que es importantísimo entender esto. Yo les voy a invitar para que vayamos a 3 de Juan, versículo 2. Únicamente tiene un capítulo, versículo 2, 3 de Juan, por llamarle un capítulo, pero realmente son unos pocos versículos. En 3 de Juan, allí está Juan, el 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué fue lo más importante aquí para Juan? La prosperidad espiritual. Dile a tu hermano: es aumento en Cristo, aumento en consagración, aumento en compromiso con el Señor, aumento con el ser sencillamente alguien que promueve la voluntad de Dios. Una característica de una persona que aumenta espiritualmente es que está promoviendo el reino de Dios allá afuera y está mostrando la luz, está mostrando a Jesucristo, el único que puede perdonar pecados, el único que puede salvar eternamente, el único que puede completamente hacer la paz en los cielos y en la tierra, es decir, en medio de hombres, mujeres y niños. Nosotros estamos encaminados a reunir gentes en pos de Cristo. Gentes que es imposible que al principio no coloquen la mirada en nosotros como seres humanos, ¿sí ve? Pero que en el camino van madurando y finalmente ellos siguen al Señor. ¿Qué dijo Pablo? Sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Sabe?
Es imposible que una persona no coloque la mirada en un ser humano. Pero siempre han sido seres humanos, hombres y mujeres imperfectos, de carne y hueso, que Dios puso. Los apóstoles, ¿quiénes eran? Hombres de carne y hueso. Los profetas, ¿quiénes eran? Hombres de carne y hueso. ¿Hacia dónde avanzaban ellos? Siempre señalando hacia la voluntad del Señor. Antiguo y Nuevo Testamento. Pablo llevó a la gente hacia Cristo. Los apóstoles llevaron a la gente hacia Cristo. Todas las cartas están llevando a la gente hacia Cristo. Siempre los escritores bíblicos están llevando al pueblo a estar sujeto a la voluntad de Dios. Eso es crecimiento espiritual. Eso es avance espiritual. Eso es aumento. Cuando yo camino en Cristo, vivo en Cristo e inspiro y guío a otros a vivir en Cristo. Así que todas las cosas que el Señor aumente en nuestra vida serán una añadidura de crecer espiritualmente, de avanzar espiritualmente, de tener completamente una vida de consagración al Señor Todopoderoso. Y hoy es importantísimo que nosotros sepamos que la voluntad de Dios es siempre Cristo. Siempre, siempre. El Padre siempre se centró en Cristo. Y Él dijo, ese es mi Hijo amado, ¿a Él qué? Escúchenlo. Y nosotros, toda vez que escudriñamos la palabra, lo estamos escuchando. Toda vez que nos congregamos a escuchar la palabra predicada, lo estamos escuchando. Toda vez que nos ponemos en relación con Dios, en actitud de oración, estamos dispuestos a escucharlo por el Espíritu. Porque el Espíritu viene y habla a nuestra vida. ¿El Espíritu es el Espíritu de qué? Diga de la verdad. Y el Señor dijo, tu palabra es ¿qué? ¿Hacia dónde te va a llevar el Espíritu? Hacia la verdad. ¿Hacia dónde te va a llevar el Espíritu? Hacia la palabra. ¿Y qué es lo que vas a mostrar allá afuera? La verdad de Dios. ¿Y qué es la verdad? La palabra escrita, pero también la verdad es la palabra hecha carne, que es Jesucristo. Así que cuando tú entonces menguas, el Señor crece. Y hemos sido llamados completamente a alcanzar esa estatura de varón perfecto. Así que aquí Juan está diciendo, amado, yo deseo que tú seas ¿qué? Seas prosperado. ¿Quién más que Juan el apóstol, que compartió y vivió con el Señor y fue el más cercano al corazón del Señor, conocía la voluntad del Señor y podía ¿qué? Expresarla. Y aquí Él está expresando para alguien, para una persona creyente, que estaba expresando lo que él sabía que era la voluntad del Señor. Y Él está diciendo, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Dígale aumentado. Aumentado. ¿Qué es prosperado? Aumentado. ¿Cierto? Yo deseo que seas ¿qué? Prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como aumentas espiritualmente. Así como te desarrollas espiritualmente. Es decir, la prioridad es el crecer espiritualmente. Y la meta de la iglesia del Señor es crecer espiritualmente. Y una iglesia que no busca este sentir es una iglesia que se va quedando rezagada y se estanca.
y apaga el espíritu. Realmente fuimos puestos en un ambiente de vida. Acuérdense que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio ¿qué? Vida. Esa palabra vida en griego, acuérdense que es la palabra zoe, que significa la vida de Dios mismo. Acuérdense que el apóstol Pedro estaba diciendo que nos fue impartida la naturaleza divina, es decir, el aliento y la vida de Dios mismo. Entonces, aquí en la tierra estamos para manifestar esa naturaleza divina. Y esa naturaleza divina está expresada en la persona de Cristo. De manera pues que hay que seguir avanzando y no detenernos en nuestro crecimiento espiritual. Mira lo que Pablo está diciendo en el libro a los Efesios, el capítulo 4, el versículo 19. Perdón, el libro de Gálatas. Está diciendo allí Pablo: hijitos, por quienes vuelvo, ¿a qué? A sufrir dolores de parto, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Hasta que quién? Cristo sea formado. La pregunta es, ¿cómo se forma Cristo en la vida de un creyente, de una persona? La manera como Cristo se forma es cuando hay alguien que enseña la voluntad de Dios, cuando hay alguien que ora para que esa voluntad de Dios avance y para que esa voluntad de Dios penetre profundamente en la vida de una persona. Y ciertamente esa voluntad de Dios es Cristo formado. Yo quiero que ustedes sepan esto. Cuando usted va al mercado y se compra una sandía, todos sabemos que es una sandía, ¿verdad? Pregunto porque a veces hay zonas donde le dan un nombre diferente a las frutas. Resulta que una sandía es gigante. Entonces no vamos a coger una sandía y nos la vamos a comer de una vez. No nos la podemos meter a la boca. Esa sandía hay que porcionarla. Y cada pedacito nosotros podemos irlo consumiendo. Que sean unos, ¿qué digo yo? 20 pedazos de sandía. Cuando usted termine con el último pedazo, a pesar de que usted comió una pequeña porción, usted se ha comido un todo, una totalidad. Pero no cogió la sandía de un momento a otro. Esa totalidad que nosotros nos comimos no nos cabe completa, total. Nos toca porcionarla. Cada vez que usted está escuchando una enseñanza de la palabra, es una pequeña parte donde Cristo va siendo formado en nuestra vida. Cada vez que escuchamos una palabra sana, una doctrina sana, que nos lleva a crecer en aquel que es la cabeza, usted está creciendo. Cuando pasan 10 años, usted va entendiendo un poquito más, va captando hasta que llega a ser una persona madura y llega a ser una persona entendida en una totalidad de qué es la voluntad de Dios. Y repentinamente usted abre los ojos y los cierra en ese caminar de esa disciplina, y Cristo ha sido formado en tu vida. En una iglesia es como una casa. Allí en la casa pueden estar niños de 10 años,
Pueden estar adolescentes de 16 años, pueden estar jóvenes de 20 años, 22 años, pero también está el papá y la mamá, que es la persona que supervisa y trata con todos. ¿A quién le exiges más? ¿Al de 20 o 22 o al de 10? ¿Verdad? Al grande. O sea, porque esa persona tiene más conocimiento, tiene más responsabilidad, tiene más madurez. Y la iglesia del Señor es así. Hay unos que vienen creciendo, hay otros que han crecido un poquito más, y otros sencillamente nos convertimos en ancianos espirituales. Pero todos, lo más importante es que vamos en el camino de que Cristo ha sido formado ¿en quién? En nosotros. ¿Por qué un ser humano allá afuera se la pasa imitando cualquier cosa? Porque fuimos creados para imitar un modelo. Y el modelo de Dios es perfecto. El modelo humano es de este mundo. El modelo humano es un modelo caído. El modelo humano es un modelo corrupto. A menos que una persona comience a tener discernimiento y entendimiento del modelo verdadero, al cual hemos sido llamados a seguir, a imitar. Así que toda vez que crecemos, nos entregamos al Señor con una fe sincera, nos parecemos más a Cristo. Hueles más a Cristo. Te presentas delante del Padre y hay un aroma especial de Cristo. En Cristo somos olor grato, porque ha sido en la voluntad de Dios, en Cristo, en esa voluntad hemos sido ¿qué? Santificados. Y en esa voluntad somos perfeccionados. Y todo esto para decir que hasta el último día que el Señor nos tenga aquí en la tierra. ¿Cuántos años el Señor te tenga aquí en la tierra? Yo no sé. Pero todo el tiempo hemos sido llamados a seguir descubriendo en este libro a la persona de Cristo. Toda vez que nos reunimos en un lugar como estos, estamos siendo llamados a adorar, a darle el lugar que le pertenece a la persona de Cristo. Hemos sido llamados a creer y a confesar a la persona de Cristo. Y toda vez que invocamos el nombre de Cristo Jesús, algo grande pasa en el mundo espiritual. Y toda vez que una persona nueva cree e invoca el nombre de Jesús y decide seguirlo, dice la Escritura que esa persona se ha vuelto al Padre, por lo tanto hay una fiesta en los cielos. ¿Cuántos sabían eso? Un aplauso a Jesucristo. ¡Aleluya! Hay una fiesta en los cielos. Toda vez que una persona viene al conocimiento de Cristo, toda vez que una persona se congrega en pos de la persona de Cristo. Entonces, ¿qué es este lugar? Este lugar es un punto de encuentro. Cuando nosotros llegamos a este lugar, Él era el propósito. Y ese era el propósito.
Él está aquí. Gracias por tu presencia. Y cuando nosotros llegamos acá, a este lugar, no teníamos ni tenemos una motivación diferente de reunir gente a la que es reunir gente en pos de Cristo. Cuando nosotros llegamos a este lugar, le dijimos: Señor, este es un lugar para transmitir tu palabra, para congregar gentes en pos de ti. Esa motivación permanece. Esa motivación permanece. Nunca ha dejado de ser el motivo para estar aquí. Nuestra motivación nunca ha sido ser la iglesia más grande. Nuestra motivación nunca ha sido el bolsillo de la gente. Nuestra motivación es que nosotros amamos lo que Dios ama. Y el tesoro más grande que está aquí en la tierra no son los edificios, ni el oro, ni las esmeraldas, ni tierra. Dile a tu hermano: tú eres el tesoro más grande. Gracias, Señor. Somos seres humanos de carne y hueso, pero siempre sabiendo que hemos sido llamados a seguir al Señor, amarlo de una manera sincera. Y eso es el llamado para una iglesia. Una iglesia que ama al Señor es una iglesia que va a hacer todo lo posible porque la gente de su entorno no se pierda. Porque la gente es el tesoro más grande que Dios tiene. Y una iglesia está para congregar gentes en pos de la revelación que Dios mismo dio de Él. Está en la revelación. Quien sigue esta revelación no se pierde.
Porque lo que muestra este libro, esto es un GPS que siempre nos está llevando en pos de Él. Y cuando nos queremos desviar, Él dice, tienes que volver al GPS. Tienes que seguir ese sentido de dirección. Y el Señor dijo, vengan en pos de mí. Vengan en pos de mí. ¿Qué es una iglesia verdadera en esta tierra? Una iglesia que va en pos de Jesús. Una iglesia donde Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Donde Él dijo, yo soy el pan de vida. Y esa es la mayor necesidad de esta raza, de saber que la vida, cuando una persona termina en este mundo físicamente, la vida no termina ahí, ni siquiera termina en el cuerpo físico, porque el cuerpo tiene que llegar un día que tiene que levantarse otra vez, tiene que resucitar, unos para vida y otros para condenación eterna. Pero a todos se nos dio la oportunidad, a todos se nos llamó, a todos se les mostró la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, Juan Bautista la expresó, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que hace que una persona se pierda? Pecado. ¿Qué es lo que hace que a una persona ahorita mismo, por lo menos, no sea más preservada del COVID? La vacuna. ¿Es así o no? Por lo menos esa es la idea. Eso tiene mucha controversia. Pero Jesucristo es la vacuna para que ninguna persona se pierda. En Adán todos mueren y en Cristo todos viven. Dile a tu hermano, estás vivo. Estás vivo en Cristo. Y a ese Cristo resucitado es al que hemos sido llamados a aumentar en Él. Así que aumentemos en esa disciplina de intimidad, de consagración, y en esa disciplina de cumplir esa función, de ser esa ciudad que está puesta en una colina, o sea, en un lugar alto espiritualmente, sentados en lugares celestiales y a la vez puestos en un cuerpo físico para que las gentes miren a esa luz. Y la meta es que nosotros seamos fieles y leales a nuestro Señor, sino también coger a la gente que más podamos y queden involucrados en esta voluntad de Dios, que es Jesucristo. Yo creo que, y voy a dar una conclusión, yo creo que no tengo mucho que hablar, sencillamente tengo una conclusión que está en Colosenses, el capítulo 3, versículos 1 y 2. Nos dice la Escritura: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo. Es decir, aumento en las cosas de ¿qué? De arriba más que en las de la tierra. Y estaba diciendo la Escritura
Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pregúntese de esta manera: ¿tiene más su corazón puesto en las cosas de la tierra? ¿O usted le da prioridad a las cosas de arriba y promueve aquí en la tierra, con lo que Dios te ha dado, con tiempo, dones, talentos y finanzas, las cosas que son eternas? La conclusión es siempre, la prioridad son las cosas de arriba. Y aquí en la tierra somos embajadores de Cristo. Y nuestra meta es representarlo bien. Que nadie tenga nada que decir de tu testimonio, para que la gente no diga: es que ese se me puso como una tranca, es que ese vive diferente, vive doble, es que ese parece pero no es. Sino que sencillamente seamos ese trigo verdadero en Cristo e inspiremos y motivamos personas que vengan a Cristo y que sigan creciendo en Cristo. Señor, gracias por esta palabra que hoy me has permitido enseñar. Yo pido, Señor de gloria, que tú nos sigas guiando en pos de ti. Que siga, Señor, formando ese carácter tuyo en nuestras vidas, ese discernimiento, y que siempre nos sigas haciendo sensibles a ti, que eres el buen pastor, que eres nuestra dirección aquí en la tierra, y que podamos, Señor, seguir aumentando en buena relación contigo. Señor, dándote a ti la gloria debida a tu nombre, porque tuyo es el reino y la gloria, porque a ti te ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es nuestro amo, es aquel de quien dependemos. Gracias que tú eres nuestro Señor. Gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor, de ser edificados en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Voy a pedir a mi esposa que pase. Bueno, amén. ¿Cuántos fueron edificados en la palabra? 2021 es el año ¿de qué? De la palabra. Diga, el año de la palabra. Una palabra que rebosa en nuestro corazón. Una palabra que crece. Amén. ¿Cuántos han crecido en la palabra? Y si crecemos en la palabra, crecemos en todo. Un año donde la buena palabra de Dios, diga la buena palabra de Dios, porque es que la palabra de Dios es buena. ¿Cuántos dicen la buena palabra de Dios? La escritura habla de la buena palabra de Dios. Diga, es buena para mi vida. Y este es el año de la palabra. El Señor nos dijo 2021 el año de la palabra, y el Señor nos dijo no mi voluntad sino que la tuya. ¿Cuántos están diciendo no mi voluntad sino la tuya? Aleluya, amén. Y este es el año de la palabra, una palabra que crece. El Señor nos ha venido hablando de aumento, y el aumento por excelencia es el aumento espiritual, y lo que está vivo crece, y lo que no crece, decrece, amén. Así que nosotros ¿qué? Crecemos y nunca paramos de crecer espiritualmente. Diga, mi crecimiento espiritual nunca para. Y eso tiene que ver ¿con qué? Con la palabra, con gente que se discipula, con gente que se toma en serio la palabra. Vamos a comenzar con la promesa. Otro estudio es este, para los que están allí virtualmente, la promesa. Y vamos a comenzar la otra semana a hacer el estudio virtual.
Yo siempre digo algo y le doy la gloria al Señor. Para yo escribir este material, yo duré 5 años estudiando la palabra. 5 años. Pasó por revisiones de maestros, primeramente acá por nuestro amado pastor, amén, y pasó por revisiones de maestros porque la doctrina la tenemos que filtrar en el cuerpo. Y bueno, 5 años y usted lo estudia en 12 lecciones, pero la gloria es para el Señor. Y este es nuestro programa de evangelismo en las casas, y con lo que comenzamos es con la promesa. Así que ya el lunes, para los hermanos que me están escuchando en Santa Marta, en Bucaramanga, enviamos las cartillas ya, y un grupo que está acá, y más o menos unas 15 personas, y vamos a comenzar. Hoy los que no han llevado la cartilla la pueden llevar. Vamos con una ofrenda de 10,000 pesos para insumos, y bueno, entonces aquí están las cartillas, la promesa. Bueno, vamos con la semilla. Amén. ¿Cuántos trajeron semilla? Semilla. Dice la palabra en 2 Corintios 9, 10, 11. Dice, pues es Dios, diga es Dios, amén, quien provee la semilla al agricultor o al que siembra. El agricultor es el que siembra. Nosotros somos agricultores del reino de los cielos. Sembramos. ¿Qué sembramos? Semilla. Y dice la palabra, pues es Dios, diga es Dios, la gloria es para Dios. Pues es Dios quien da semilla al que siembra y pan al que ¿qué? Pan al que come. ¿Cuántos comen acá? ¿Cuántos se alimentan acá de pan? Amén. Y dice, de la misma manera, diga, de la misma manera, Él proveerá. Y no solamente proveerá, sino que aumentará nuestros recursos. ¿Quién es el que provee y aumenta nuestros recursos? ¿Cuántos han tenido aquí provisión de recursos? ¿Cuántos han tenido provisión de recursos? ¿A cuántos les han faltado recursos? Nada. El Señor provee recursos, pero no solamente los provee, sino que aumenta. Amén. Él aumenta nuestros recursos. Y esta cita bíblica dice, de la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Qué alegría saber que el Señor está interesado en aumentar, está interesado en producir, ¿qué? Diga, generosidad. Amén. El Señor produce en nosotros ¿la qué? La generosidad. Y ahora, las semillas para sembrar y el pan para comer. Tú no siembras tu pan. Diga, yo no siembro mi pan. Amén. Pero yo sí siembro mi semilla. Y no me como la semilla. Amén. No me como la semilla y no siembro mi pan. Así que vamos con este tiempo especial, teniendo ese concepto bíblico que nos da la palabra, que es perfecto, amén, que no es errado. Vamos a orar y yo quiero que lo que tú has traído para el Señor lo veas como semilla, amén. Ese dinero que traemos al altar es una semilla. Yo quiero que te pongas en pie y vamos a orar y vas a tomar allí. La verdad, en esto no podemos ser ligeros. Queremos que la iglesia vea con la óptica correcta, y el dinero que traemos al alfolí es semilla y vamos a sembrar. Diga, yo traigo mi semilla y voy a sembrar, y eso es lo correcto, y sembramos en el reino de los cielos, y el pan te lo comes y la semilla la siembras. Y los que están en la casa también allí, los que están conectados, muchos de ellos hacen consignaciones, y también si tienes en tu corazón la semilla, vamos a orar conforme dice la palabra, y quiero que le demos gloria a Dios. Quiero que digas, pues es Dios, y como dijo David,
de lo recibido de tu mano doy. ¿Y de qué damos nosotros? De lo que recibimos, no damos de lo que no tenemos. Diga, yo no doy de lo que no tengo. Nosotros damos de lo que Dios nos da. Gloria a Dios. Nos damos de lo que el Señor nos da. Nunca damos de lo que no tenemos. Amén. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque, Señor, de lo recibido de tu mano doy. Y conforme dice tu palabra, te bendeciré y serás bendición. Y hoy reconozco, Señor, que tú me has bendecido. Hoy, Señor, reconozco que tú me has aumentado. Hoy reconozco que tú eres el Dios todopoderoso, que me has bendecido, Señor. Gracias porque tu palabra dice, pues es Dios quien da la semilla al que siembra, Señor, y gracias porque somos esos sembradores de semilla. Gracias por el pan que tú me has dado para comer, para alimentarme, para disfrutarlo, Señor, en mi casa, con mis hijos, con mi familia, Señor, pero también me das la semilla para sembrarla. Padre, yo te doy gracias porque hoy traigo semilla y vengo con acción de gracias a sembrar. Gracias porque tú has provisto, Señor, y has aumentado mis recursos, y de lo que tengo doy. Yo quiero que tú digas, de lo que tú me has dado doy, de lo que he recibido de tu mano doy, Señor, y vengo con acción de gracias a sembrar, Señor, y a darte la gloria y el honor. Gracias, Señor. Y dice la palabra que es más bien bienaventurado dar que recibir, y dice la palabra que cuando sembremos lo hagamos con alegría. ¿Cómo venimos? Diga, yo voy con alegría a sembrar. Así que los invitamos para que vengan y depositen allí su siembra. Señor, gracias. Gracias, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso. Aleluya. No tenías para sembrar, yo no tenía un billete para echar ahí. Visión, vida y poder. Apunta al blanco. Con una visión celestial. Familias en ser como Jesús y permanecer en Él para hacer las obras del Padre. Visión, vida y poder. Iglesia Cristiana. Porque sin visión profética, el pueblo perecerá.